Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, comúnmente conocida como Caballeros Templarios, o bien Orden del Temple, estuvo activa durante poco menos de 2 siglos. Dicha orden fue fundada originariamente en Jerusalén en el año 1118 y fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica durante el Concilio de Troyes, celebrado en el año 1129. Asimismo, el éxito de los templarios estaba estrechamente vinculado a las cruzadas y en este sentido, la pérdida de Tierra Santa en el siglo XIII derivó en la desaparición de los apoyos a dicha orden. Por este motivo, el rey de Francia, Felipe IV, presionó al Papa Clemente V con el objetivo de que éste tomara medidas contra los templarios. Gracias a esta presión, en 1307, un gran número de caballeros de la orden fueron arrestados, por lo que se acabó produciendo la disolución de dicha hermandad. No obstante, a día de hoy un halo de misterio sigue rodeando a los ritos iniciáticos, creencias y símbolos esotéricos que envuelven la historia de los templarios. Pero ¿cuál era el espíritu que regía la orden templaria? ¿Qué tipo de reglas de conducta debían seguir los caballeros templarios? ¿Qué secretos pudo guardar dicha orden? ¿Qué simbolismo esotérico envuelve su historia? ¿Qué tipo de rituales iniciáticos realizaban? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, investigador y escritor. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Gracias, un placer tenerte con nosotros en esta tu casa. Gracias. José Luis, para empezar, decir que la Orden del Temple, que tú eres un apasionado y además un gran investigador al respecto y conoces perfectamente su simbología, sus inicios y tradición, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Fue fundada tras finalizar la primera cruzada en el año 1118 por 9 caballeros franceses liderados por el noble Hugo de Païns. Pero ¿cuál era el espíritu que regiría la orden templaria? ¿Era la defensa de los más desfavorecidos y la protección de los caminos que conducían a los lugares de peregrinación, su principal razón, por ejemplo, de ser? Bueno, esta sería la excusa oficial, ¿no? El motivo oficial por el que se aprobaba la orden, pero en realidad no era esto. Y bueno, resulta más que evidente si observamos que al principio de la orden, que eran 9 caballeros, Hugo de Païns y otros 8 caballeros más, se dirigen, en este caso a Jerusalén, al rey Balduino II, por orden del abad San Bernardo de Claravall. Y acuden a Jerusalén por otro motivo muy distinto que el de salvaguardar el camino para los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Porque además, en esa fecha, tenemos que recordar que existían otras órdenes militares que tenían ese objetivo, esa misión, como era la Orden de los Caballeros Hospitalarios, luego se llamarían, Hospitalarios de Jerusalén, y luego serían los Caballeros de la Orden de San Juan de Malta, cuando ya abandonaron Tierra Santa, y también la de los Caballeros Teutónicos. Por lo tanto, 9 caballeros para proteger una extensión de terreno tan amplio. Resulta más que evidente que esa no era la misión que ellos tenían encomendada. Sin embargo, tenían un lema original que era non nobis domine, non nobis et nomine tua do gloria, algo que quiere decir como no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en tu nombre danos gloria, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en esta orden, a pesar de que todo nos lleva a ver que efectivamente ellos dependían directamente del Papa, era una orden que se estaban sometidos a las órdenes directas del Papa. Ellos interiormente tenían, vamos a decir, pues otros ritos, e incluso se pudiera decir que algún tipo de conocimiento heterodoxo que no encajaba muy bien en la doctrina católica de aquel momento. Como por ejemplo, José Luis. Bueno, pues cuando se les acusó precisamente por el rey francés Felipe IV el Hermoso de herejía, de sodomía, de toda una serie de cuestiones que le permitió encarcelar al gran maestre y a varios caballeros templarios sin el beneplácito del Papa en aquel momento, aunque el Papa accedió a todo, Clemente V, era precisamente porque la Inquisición le permitía hacerlo en el momento que él podía
demostrar, entre comillas, que efectivamente pues habían cometido pues estos actos de herejía o sodomía, y para ello pues se valió en acusarlos de que llevaban a cabo prácticas idólatras, ¿no? Y que dentro de la orden pues se idolatraba a, vamos a decir, a entidades demoníacas y tal, pues como el famoso Baphomet al que hacen alusión, y que si hay tiempo veremos que eso no era tal y no existía. No obstante, la cruz templaria, José Luis, ¿qué simbolizaba para los caballeros templarios? Sí, pues es una buena pregunta. Al contrario de lo que pueda parecer, la cruz templaria, también conocida como cruz paté, explicaremos si hay tiempo por qué es así, no tiene nada que ver con la cruz cristiana ni con el cristianismo. Es más, la cruz paté o templaria es la misma cruz que podemos encontrar, por ejemplo, 2800 años atrás, es decir, 800 años antes de Cristo, un rey sacerdote asirio, se llamaba Sansi Adad V, si no recuerdo mal. Podemos verlo incluso en unas fotografías en el Museo Británico, donde esta cruz, exactamente la misma cruz de la Orden de los Caballeros Templarios, ya la llevaban estos personajes. Es una tradición muy antigua, antiquísima, y las diferentes, porque tiene varios significados a los que podemos aducir. Por ejemplo, es la que hace referencia a las patas de la oca, por eso se llama cruz paté. La oca tiene, cuando deja la huella, 3 dedos, y si uniésemos los 3 dedos de la pata de arriba, el sur, este, oeste, es decir, los 4 puntos, obtenemos esta cruz paté, que también sería similar a la cruz occitana, por ejemplo, y que también se correspondería con la cruz cátara. Pero hay otras también, otros significados, otros simbolismos. Por ejemplo, los templarios no solamente utilizaban la cruz paté, también utilizaban la cruz tau. La tau, que es la forma de T, tiene varios significados, simbolismos. Ellos, por ejemplo, cuando observaban una cruz latina, que es la que reconocemos como la que se presenta donde está crucificado Jesús, nunca utilizaban la cruz latina, y el significado que le daban, esotérico, por ejemplo, era pues cuando el Cristo está en esta cruz latina crucificado, quiere decir que está en el trabajo de aprendizaje, que el ser humano está de alguna forma trabajándose. Cuando se presentaba en la cruz tau, que era precisamente la que se utilizaba en tiempos de Palestina, de los romanos, cuando crucificaban a los cristianos, en este caso a Jesús, era esta cruz tau. Ahí decía que la obra ya se había acabado, ya se había realizado, la misión que tenían encomendada. Y luego estaba esta cruz que se llamaba de pata de oca, que la podemos ver incluso en una iglesia en Navarra, creo que está cerca de Unate también, donde aparece Jesús crucificado en esta cruz de tipo paté, es decir, como si fuese una Y en los extremos. Pues bien, aquí este significado era que el ser humano ya había conseguido ese estado evolutivo de perfección, de conocimiento. Y ellos utilizaban la tau para este simbolismo, este significado, pero además fíjate, Pedro, que hay una cosa muy curiosa. Si tú coges una cruz tau, la pones enfrente tuyo en la mesa para que me entiendas, y le das la vuelta sobre sí misma, la giras, ¿qué tenemos? Tenemos que la cruz tau se convierte en una cruz paté, en una cruz templaria. ¿Y qué es lo que nos está diciendo también? Pues nos está diciendo lo que dice la tabla esmeralda, que lo que es arriba es como lo que es abajo. Imagínate, podemos entrar en más definiciones, pero creo que con esto es suficiente para ver que los templarios no utilizaban la cruz por casualidad, este tipo de cruz. José Luis, hablemos del sello templario. Parece que la humildad y pobreza de los templarios queda patente también en este sello, y además su símbolo usado por esta orden, en la que aparecen 2 caballeros templarios montados sobre una sola cabalgadura, ¿no? Sí. ¿Qué simboliza? Bueno, generalmente, comúnmente, se asume que simbolizaría la pobreza inicial de estos caballeros, que empiezan sin tener medios y que tienen que compartir el caballo. Bueno, esa sería la primera aceptación, que no vamos a decir que no sea cierta, pero es que se da también la circunstancia de que tiene otros significados, que vamos a decir. Por ejemplo,
cuando los caballeros templarios están en el templo de Salomón, en Jerusalén, no están ellos solos allá, tienen que compartir los mismos lugares que cohabitan con otros caballeros de otra orden, que es la de los caballeros del Santo Sepulcro. Es más, el rey Balduino los destina a estos caballeros del Santo Sepulcro a hacer otras gestiones, y los hábitos que en aquel momento utilizaban los caballeros del Santo Sepulcro se los dan también a estos caballeros templarios. Es decir, que ya están compartiendo el mismo hábito que los caballeros del Santo Sepulcro. Este hábito, que es la capa blanca, el vestido blanco con la cruz roja. Entonces, aquí tenemos... Sí, perdóname, José Luis, aquí tenemos, decías... Sí, que aquí tenemos pues otro simbolismo, es decir, que en el caballo aparecen dos hombres, no porque compartan el caballo, sino porque están compartiendo muchas más cosas, entre ellos esta vestimenta y el lugar donde están. De ahí que aparezcan dos guerreros sobre un mismo caballo. Pero es que también tiene otra simbología, otro simbolismo, y es que el caballo representaría la fuerza bruta, en este caso el hombre, el ser humano, la fuerza del ser humano, y los dos hombres, las dos personas que aparecen sobre el caballo sería en este caso el conocimiento del hombre y el espíritu. Y aquí tenemos, con estas tres simbologías, yo creo que se resume muy bien lo que significaría el sello templario. Dentro de este sello o dentro de estos aspectos de índole esotérico o esotérica e iniciático que rodeaban a la Orden del Temple, por ejemplo, ¿qué tipo de ritos iniciáticos realizaba esta orden? ¿Tenían cierto parecido con los ritos practicados por la masonería, por ejemplo, actual? Bueno, aquí tendríamos que ir al revés, es decir, la masonería estaba copiando parte de los ritos templarios. De hecho, tenemos un rito que se conoce como el rito templario masón, que se está practicando en algunas logias, no en todas, pero sí en logias sobre todo de Europa. Y este rito, de alguna forma, es heredado por los caballeros templarios, pero que se sepa de forma oficial, no existe más que el rito de iniciación, el que realizaba el postulante cuando iba a entrar a la orden y tenía que responder a una serie de cuestiones, es una especie de test que se le realizaba. Es un poco largo de explicar, lo voy a resumir muy mucho, es que tenía que responder a una serie de cuestiones que se le preguntaban, y hay dentro de todo este preparado de iniciación con varios caballeros y maestros de la orden, el postulante tenía que solicitar ser llevado ante Dios y ante, textualmente lo cito, Nuestra Señora. En ningún caso, en ningún momento se había mencionado el nombre de Jesucristo. Y sí, esto es un dato que lo recalco porque luego vemos que lo van a utilizar incluso en el juicio que se le va a hacer. Precisamente, antes comenté lo de el famoso Baphomet, ¿no? Que si hay tiempo lo hablaremos, si no más adelante, pero está todo muy relacionado. Es decir, que la iniciación para acceder a la orden, el postulante llegaba un momento dentro de todo el test que se realizaba en el que ya solicitaba acceder y ser presentado ante Dios y ante Nuestra Señora. Y veremos también que este nombre, este apelativo de Nuestra Señora, tiene una doble versión. Sí, a las vírgenes negras, ¿no? Un culto muy especial, ¿no? Efectivamente, así sí. Es, Pedro. Sí, a las vírgenes negras. Antes hablabas de Baphomet. Bueno, era una especie de... tenía aspecto diabólico, una especie de cabeza diabólica, ¿no? Ese Baphometo. Claro, vamos a ver, Baphomet es que aquí se ha escrito mucho y lo que se ha escrito prácticamente no tiene nada que ver con la realidad. Este personaje de Baphomet lo utiliza el rey Felipe IV cuando acusa a la orden de herejía, porque dicen que están idolatrando a este ser, a este Baphomet. Bien, la palabra Baphomet se utiliza sin saber lo que quiere decir, porque realmente ningún caballero templario que es acusado y al cual además se le saca las palabras y las confesiones mediante la tortura, y mediante la tortura pues cualquiera puede decir lo que sea, ningún caballero menciona en ningún momento la palabra Baphomet. De hecho, hay una palabra muy parecida y que proviene del griego, que es a la que yo me acojo más,
que se escribe como bois, fos, metis en este caso, y que leído en francés más o menos sería como bois, bof, met, es decir, bafomet. Y esto significa vida, luz y sabiduría. Pues bien, la palabra bafomet o algo similar solo la pronunció un sargento de los caballeros, un sargento que es una especie de servidor del caballero. Ningún caballero había pronunciado nunca esta palabra. Y para acabar, ya para resumir, decirte que la única imagen que existe realmente en un lugar templario que haga referencia o que se puede interpretar como es este Baphomet sería en el convento del Santo Cristo de Tomar, donde yo allí precisamente estuve y lo vi, y es una especie de imagen como si fuese, vamos a decir, un sufí, con este rostro árabe típico del turbante y la barba, pero que dentro de una misma cabeza aparecen tres caras, tres imágenes. Esto es lo más parecido que yo he encontrado, pero que el significado no sería el de una entidad a la que hay que idolatrar, sino que está haciendo referencia precisamente al conocimiento, a la sabiduría, a la luz. No obstante, en esa investigación templaria de Tomar que has podido hacer, también te has encontrado que el número 8 tiene mucho que ver con las creencias o con las doctrinas de los caballeros templarios, ¿no? ¿Qué significado consideras que tiene la presencia en este templo, por ejemplo, de Tomar de la estrella de Salomón de 5 puntas? Sí, bueno, porque recordaremos, por ejemplo, que Leonardo da Vinci, cuando pintó o dibujó el hombre de Vitruvio, que se conoce como Vitruvio, que lo hizo dentro de lo que es la estrella de 5 puntas, que se conoce como estrella de David, estaba representando precisamente al ser humano dentro del contexto del universo de la creación. Entonces, aquí ya tendríamos que introducirnos y explicar, no creo que tengamos tiempo, por qué los caballeros templarios utilizaban el número 8, el número, si vemos el 8, diríamos en horizontal, es el símbolo del infinito, y en este caso el tener esta estrella de 5 puntas justo en el altar de la iglesia, aparte de otras consideraciones que podríamos entrar a hablar, pues nos está indicando precisamente la creación del ser humano en el universo, el lugar que ocupa. Es curioso que cuando vemos ese 8 tumbado que parece el sello del infinito, cuando uno viaja, por ejemplo, a Andalucía o está en Sevilla y ve lo que llegó a decir un rey, ¿no? Que puso un no, luego la madeja y luego el do. Uno piensa, eso tendrá que ver también algo con el templo, porque al fin y al cabo era no madejado, ¿no? No madejado, ¿no? Sí, bueno, claro, la simbología las podemos encontrar incluso, pues ya ves, en todas las catedrales que se construyó el Cister, el temple, que no hemos hablado de ello, y aquí tenemos una cantidad inmensa de información de tipo esotérico, por supuesto, que solamente pues los iniciados sabían interpretar. José Luis, otro día profundizaremos más sobre la historia y persecución que sufrieron los templarios, pero ¿es cierto que el considerado como último templario está enterrado en la Catedral de Barcelona? Bueno, yo aquí te puedo decir que en Barcelona hay muchos sepulcros de templarios, en la catedral también, pero el último templario, a menos que me quieras concretar exactamente si te referías al último guerrero o soldado o monje que hubiese habitado en Barcelona, y si es este, pero sí. No te lo podría decir, porque es que en esa época, a partir del año 1307 y luego en 1312, cuando es disuelta la orden, los caballeros templarios que huyeron de Francia y se instalaron en la Corona de Aragón, a la que pertenecía Barcelona, estaban todos ubicados en la zona, por ejemplo, pues de Miravet, ¿no? O de Monzón, y es donde ahí acabaron al final sus días. Entonces, no podría decirte, esto creo que es más una cuestión de algún guía turístico que quiera traer a los turistas a Barcelona, que me parece muy bien, pero no hay ninguna documentación que constate eso. Está bien. Bueno, pues será en una próxima ocasión que podremos descubrir a los templarios y a estas órdenes herméticas que la propia historia nos ha venido a ofrecer, ¿no? Y lo haremos con José Luis Jiménez, investigador, escritor, un buen colaborador y un buen investigador de estos misterios que él sondea perfectamente desde el punto de vista histórico, buscando todas las luces, no solamente las luces de los ganadores, sino también la de los perdedores. José Luis Jiménez, muchísimas gracias por acudir a esta llamada de Luces en la Oscuridad, y vuelve cuando tú quieras, esta es tu casa. Muchas gracias, Pedro, es un placer. Igualmente, José Luis Jiménez, hasta siempre, muy buenas noches. Buenas noches.